Perseverancia y la arrogancia. Son dos ríos que fluyen en direcciones contrarias. La perseverancia es la voluntad de avanzar aun cuando el camino parece condenado a la derrota. Es la virtud de los débiles que se rehúsan a ser vencidos, la semilla que brota entre las piedras y se abre paso hacia la luz. La arrogancia, en cambio, es un espejismo, la máscara brillante de quien se cree invencible, pero en el fondo teme tanto a sus límites que los niega hasta perderse en ellos. En esta dualidad se enfrentan Zenitsu Agatsuma y Kaigaku, dos ramas de un mismo árbol, dos herederos del mismo maestro que eligieron caminos totalmente distintos. Zenitsu, el discípulo de la perseverancia, y Kaigaku, el discípulo de la arrogancia. Pero más allá del combate, ambos encarnan una pregunta eterna. ¿Qué pesa más, el talento sin disciplina o la disciplina sin talento? El combate no es solo una danza de espadas y relámpagos, sino la colisión de dos filosofías de vida. Kaigaku, el mayor de los discípulos, fue aquel que siempre brilló con promesas de grandeza, poseía técnica, talento y dominio. No con facilidad todas las posturas de la respiración del rayo, excepto la primera. Pero ese dominio nunca fue suficiente para su orgullo. La herida del fracaso era insoportable para él. Cuando se encontró con la realidad de sus límites, eligió traicionarse y convertirse en un demonio y arrodillarse junto a la primera luna superior, antes que la muerte, fallando a su espíritu de guerrero y sobre todo traicionando su humanidad. En esa elección reveló que su talento nunca estuvo acompañado de carácter. Zenitsu, en cambio, siempre fue visto como un cobarde, el niño que lloraba, el aprendiz que dudaba, el discípulo que parecía destinado al fracaso. Recibió burlas, soportó desprecios, incluso llegó a huir más de una vez, pero permaneció humano, no porque careciera del miedo, sino porque él mismo aprendió a cargarlo como parte de sí mismo. Zenitsu temía la oscuridad, pero decidió enfrentarla cada día desde su fragilidad. El destino cruel y sabio dividió la herencia de Jigoro. Kaigaku dominó todas las posturas de la respiración del rayo menos la primera. Zenitsu solo la primera y ninguna más, pero esa era la base para todas las demás. Estos dos eran fragmentos incompletos, dos mitades que unidas podían haber encarnado una plenitud del destino. Jigoro los eligió no por lo que eran, sino por lo que podían complementarse, debido a que las carencias del otro serían complementadas con las virtudes del otro. Pero donde Kaigaku eligió el orgullo, Zenitsu eligió la paciencia, y esa diferencia fue suficiente para separarlos para siempre. Kaigaku no fue malvado desde el inicio, era un niño huérfano, marcado por el hambre y la desesperación, que aprendió a sobrevivir a costa de los demás. Su vida le enseñó que el mundo era cruel, y que para no ser pisoteado había que pisotear primero. Cuando Jigoro lo tomó como discípulo, parecía que su historia podía redimirse, pero la semilla del rencor ya estaba plantada en Kaigaku para siempre. Ser fuerte no era un medio para proteger, sino una manera de vengar la humillación de su infancia. Su arrogancia era un escudo contra su propio dolor. Zenitsu, por otro lado, también nació con miedo, pero en su caso, ese miedo no lo convirtió en cruel, sino en dependiente. Su fragilidad lo hacía aferrarse a los demás, buscar afecto y protección. A diferencia de Kaigaku, no transformó su herida en orgullo, sino en humildad. Zenitsu lloraba, sí, pero esas lágrimas no lo alejaban de la humanidad, lo mantenían enraizado a ella. Si Kaigaku usó su sufrimiento para endurecerse hasta quebrarse, Zenitsu lo usó para ablandarse hasta hacerse flexible. Ambos eran discípulos del mismo maestro, pero mientras uno buscaba ser Dios para ocultar su herida, el otro aceptaba ser humano para trascenderla. La batalla inicia con el estruendo del rayo negro de Kaigaku. No es un relámpago que ilumina, es la sombra disfrazada de luz. En la tradición japonesa, el rayo oscuro es signo de corrupción. Es poder que desciende no para fecundar la tierra, sino para quemarla en su resentimiento. Así es, Kaigaku, un poder que podía haber dado vida, pero eligió consumarse en su rencor. Cada golpe suyo es un eco de su frustración, un veneno dirigido contra Zenitsu, a quien siempre despreció por considerarlo indigno. En cada destello, Kaigaku no busca vencer, busca vengarse de todo lo que le hizo sentir inferior. Zenitsu no responde con odio,
Sus pasos son firmes, veloces, su espada vibra con la cadencia de alguien que conoce la herida de la humillación y aprendió a resistirla. Él es como el kintsugi, la cerámica rota reparada con oro. Sus cicatrices no lo ocultan, lo embellecen. Y entonces llega el instante decisivo. Zenitsu desata su séptima postura, dios del trueno flameante. No es un rayo puro ni un fuego puro. Son ambos fundidos en un mismo aliento. El trueno es símbolo de lo incontrolable, mientras que el fuego es símbolo de lo eterno. En la cosmogonía sintoísta es como si Raijin, dios del trueno, y Kagutsuchi, dios del fuego, hubieran posado juntos sobre la hoja de su katana. Zenitsu ya no solo es un discípulo, es la síntesis imposible de dos mundos opuestos. Kaigaku representa al hombre que no soporta verse frágil. Su vida lo convenció de que la vulnerabilidad era sinónimo de condena. En su interior, la sombra del orgullo lo consume, hasta que su único refugio es destruir lo que recuerda a sus carencias, su fuerza, pero en realidad es un muro levantado con miedo. Zenitsu en cambio encarna la resiliencia. Su fuerza no viene del rechazo al dolor, sino de abrazarlo. Su espada es el testimonio de quien no se mide contra los demás, sino contra el abismo que habita dentro de sí. Zenitsu no pelea para probar que es fuerte, pelea para demostrar que no está derrotado. Ambos son herederos de un mismo linaje, pero eligieron caminos distintos y contrarios. Kaigaku huyó de sus debilidades y murió prisionero de ellas. Zenitsu se abrazó a sus límites hasta convertirlo en alas. Lo siento, Kaigaku. Respiración del rayo. Séptima postura. El clímax de esta pelea no es un choque de técnicas, sino un despertar, un dios del trueno flameante. Cuando Zenitsu invoca su séptima postura, el cielo entero parece quebrarse. Su trueno, en llamas, no es poder heredado, ni un don oculto, para nada. Y aunque mucha gente lo puede confundir con un guionazo, tampoco es el caso. Es la condensación de su miedo, su dolor, sus lágrimas, esperanza y un golpe bañado en puro talento, sudor y esfuerzo puro. En ese instante, el discípulo tembloroso desaparece, y en ese lugar surge un dios caminando entre hombres, un relámpago ardiente que no solo corta la oscuridad, sino que la consume hasta dejar cenizas, formando un dragón, el cual destruye esa oscuridad. Como hemos visto en múltiples obras cómo el dragón es representado como símbolo de perseverancia, cosa que encaja bien con este personaje, ya que recordemos que Zenitsu es el valor de la perseverancia en todo su esplendor. El dragón consume todo, no solamente logra esta postura de decapitar a Kaigaku, sino que es la demostración de que los caminos, incluso cuando Zenitsu sentía culpa, cayendo a lo más bajo del abismo, este se levanta solamente para volver a subir, en una metáfora de que cualquiera que venga desde abajo puede subir hasta la cima. El dios del trueno en llamas es más que una técnica, es una declaración, la prueba de que la perseverancia silenciosa es más temible que la arrogancia más estruendosa, un recordatorio de que incluso el más débil, si se niega a rendirse, puede escribir su propio destino. Y Zenitsu Agatsuma lo demostró con creces. Y aquí solamente lo vemos en una de las mejores escenas, que no solamente que ha parido la animación, ni siquiera la animación, sino que en el manga. Cuando leí esto por primera vez, la verdad fue un deleite visual y no me pude esperar hasta verlo animado. Y puedo decir con toda seguridad que este año se cumplió. Después de todo, Zenitsu demostró su valía y por algo
Me resulta demoledora la parte donde incluso llorando después de haber demostrado ese poder, solamente llora, mientras que los lirios de araña rojo solamente lo separan del río donde está su abuelo, y su abuelo con unas últimas palabras logra decir: Zenitsu, eres mi orgullo. Actualmente vivimos en un mundo que nos hace creer que el talento nato es lo único que importa, que la grandeza es un privilegio solamente reservado a los elegidos, que si no naces prodigio, jamás podrás encender tu propia llama. Pero Zenitsu nos demuestra una verdad que casi nadie habla, una verdad la cual duele y sobre todo nos da esperanza. Él no fue bendecido con el don de la genialidad, no fue un discípulo brillante, ni el favorito, ni el más fuerte. Fue el que lloró, el que dudó, el que cayó una y otra vez y aún así se levantó. Su séptima postura no es un regalo del cielo, es la cicatriz hecha fuego. Es la voz del esfuerzo diciéndole al mundo que también puede ser divino. Y cuando su trueno ardió en llamas, comprendimos que el esfuerzo no es la negación del talento. El esfuerzo es el talento, en su forma más pura. La perseverancia es el dios secreto que habita en quienes niegan a rendirse. Zenitsu no venció solo a Kaigaku, venció al niño que creía que jamás sería suficiente. Y con él nos enseñó que a todos, incluso en la fragilidad, pueden hacer una fuerza tan grande que ilumine toda la noche.